Hola gente de YouTube, hoy vamos a trabajar sobre los circuitos RC, es decir, un circuito que tenga un elemento de resistencia y un elemento capacitivo. Antes de empezar a mirar cómo es el modelamiento matemático y cómo funciona la cuestión, vamos a charlar sobre qué es una resistencia, qué es un condensador, para que nos sea un poco más clara la cuestión. Empecemos a hablar de la simbología. Las resistencias las simbolizamos con este simbolito de acá, valga la redundancia. Y la resistencia lo que hace es opone resistencia, valga ese nombre, a el paso de la corriente. Pensémoslo desde el punto de vista físico. Supongamos que usted está caminando sobre una superficie. Supongamos que está usted en una piscina y la piscina está totalmente desocupada. Usted camina sin ningún problema para llegar de un lado al otro. En ese caso es como si usted fuera la corriente y no estuviera usted recibiendo ningún tipo de fuerza que él se le oponga para usted llegar de un lado al otro de la piscina cuando usted va caminando. Pero si la piscina estuviera llena de agua, lo que ocurriría es que al caminar usted a través de la piscina dentro del agua, pues lo que va a ocurrir es que va a sentir usted una fuerza de oposición, una fuerza que le opone, valga esa palabra, resistencia para que usted llegue al otro lugar. Y eso es básicamente lo que tenemos acá. Una resistencia básicamente está compuesta por una cápsula en la cual hay algún material que hace que los electrones que estén viajando en un circuito eléctrico tengan una oposición, tengan que pasar como por esa piscina de agua para poder llegar al otro lado. De tal forma que tengan que realizar un trabajo específico, tengan que utilizar una energía específica para poder llegar acá. ¿Bien? Listo. Hablemos ahora de los condensadores o capacitores. Ellos tienen las siguientes simbologías. Esta simbología cuando se habla de un condensador que no tiene polaridad, o esta cuando tiene polaridad. Bien, a esto llamaremos un condensador o capacitor. ¿Qué es lo que ocurre con ese condensador o capacitor? La misma simbología nos muestra qué es ese elemento. Suponga usted que tiene por acá una placa de metal, una placa conductora, y por acá tiene otra placa también conductora. Y hay un espacio entre los dos elementos. Ese espacio bien puede estar abierto, pero las placas muy pegaditas, o bien puede haber un material por acá metido entre la mitad de las dos placas, que es lo que se conoce como un material dieléctrico. Y ese dieléctrico no es más que un aislante. Como dato curioso, cuando se diseñaron los condensadores, el primer dieléctrico que se utilizó fue el vidrio. Pero pues pueden haber varios o hay diferentes tipos de dieléctricos. Bien. ¿Qué es lo que ocurre con un condensador? Pensemos en la corriente. La corriente la podríamos pensar como un flujo de energía, como un flujo de algo. Entonces pensemos, por ejemplo, en una situación en donde por acá yo tengo un grifo y tengo conectada una manguera. Y esa manguera fluye hacia algún lugar. ¿Bien? Si yo abro el grifo, esta sería como una fuente de alimentación de un sistema, de un circuito, y por acá va a fluir el agua. Esa agua que fluye sería similar a lo que nosotros llamamos la corriente, de la energía fluyendo a través de unos elementos. Pero hay una diferencia enorme entre lo que ocurre con la energía eléctrica y lo que ocurre con el agua. Si usted tiene su manguera y acá no tiene nada, pues sencillamente lo que va a pasar es que el agua se va a derramar y no va a pasar nada, va a haber siempre un flujo constante de agua. En un circuito eléctrico no.
en un circuito eléctrico, si yo tengo lo que llamaríamos un elemento de circuito abierto, por ejemplo, supongamos una resistencia aquí, y no tengo aquí nada, tengo esto aquí, simplemente unos cables, y acá hay vacío, pues lo que va a ocurrir es que no va a haber ese flujo de agua, o ese flujo de energía como similar al del agua. No va a hacer que el agua se riegue, se desperdicie, porque sencillamente en el caso de la energía eléctrica no fluye si no hay una conexión total. Por eso se habla de un circuito, porque todo tiene que estar cerrado. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con el condensador? Supongamos que en el condensador son ese par de placas y que por acá está ese material dieléctrico. Es como un sándwich. ¿Qué ocurre? Pues la corriente al inicio de la inducción de energía, cuando yo cojo acá y cierre un interruptor, la corriente no va a fluir. ¿Por qué? Porque como acá tiene un elemento aislante, es como si esto estuviera vacío, y como si eso está vacío, pues no va a haber flujo de energía. Pero ¿qué ocurre? Al estar estas placas tan pegaditas, porque en realidad las placas están muy cercanas entre sí, y al haber este material aquí dieléctrico entre los dos, lo que va a ocurrir es que van a empezar a acumularse cargas positivas y cargas negativas, y al generarse esas cargas positivas y negativas, pues lo que va a ocurrir es que se van a atraer entre sí, y al atraerse entre sí van a generar lo que llamamos un campo eléctrico. Y al haber un campo eléctrico, resulta que sí va a haber flujo de energía, pese a que aquí esto está abierto, de un lugar a otro. Ahora, ¿qué pasa? Si yo llego, por ejemplo, y quito acá mi energía, esa energía va a quedar aquí acumulada, porque no va a tener hacia dónde salir. Recordemos lo que decíamos. La energía no se desperdicia, no se riega así como en el caso del agua. Y si digamos aquí yo conectara algún elemento, pongámosle otra resistencia por ejemplo, pues lo que ocurriría al momento de conectar esta resistencia, esto sería invisible porque no habría conexión acá, pues esa energía empezaría entonces a fluir a través de esa resistencia. ¿Ven? A partir de esa energía acumulada en forma de campo eléctrico. ¿Bien? Eso es básicamente lo que ocurre físicamente con un condensador. Ahora, matemáticamente, ¿cómo puedo describir yo esto? Existen unas leyes que nos sirven a nosotros para modelar matemáticamente lo que ocurre con los circuitos, teniendo en cuenta siempre tres elementos que deben haber en el circuito. Para un circuito resistivo va a haber un triángulo que nos habla de voltaje, nos habla de corriente y nos habla de resistencia. Bien, tres elementos siempre. Para el caso del condensador también vamos a tener un voltaje, una corriente y en este caso una capacitancia. Y ellas se van a relacionar entre sí por medio de operaciones matemáticas. Entonces, hablemos primero de la resistencia. En una resistencia, para modelar matemáticamente la situación, nosotros utilizamos algo que se llama la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice básicamente que el voltaje que yo me encuentre en una resistencia, es decir, la diferencia de potencial entre uno y otro borne en la resistencia, es igual al signo por el cual entra la corriente. Recordemos que yo le puedo poner las polaridades en la forma que yo quiera. Supongamos en este caso positivo, por lo general se suelen modelar así, multiplicado por el producto entre la corriente y la resistencia. ¿Qué quiere decir eso? En pocas palabras, la ley de Ohm dice que el voltaje es directamente proporcional a la corriente. Entre más voltaje yo tenga, más corriente va a haber,
y la constante de proporcionalidad va a depender de la oposición que tenga la energía al paso de la corriente, que es lo que llamamos la resistencia, y que está medida en algo que se llaman ohmios, en honor precisamente al señor Ohm. Bien, en el condensador la cosa cambia. ¿Por qué? Porque en el condensador acabamos de hablar que había una acumulación de energía y que originalmente no había flujo. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras se va generando esa acumulación de cargas, que va a generar o que va a lograr más adelante que sí haya flujo de energía, lo que se va a hacer o lo que va a ocurrir es que este voltaje o esta corriente van a ser elementos variables, no elementos constantes como lo son los voltaje, corriente y resistencia en una resistencia según ley de Ohm. Entonces aparece una ley que nos dice que la corriente, y la voy a escribir en letras minúsculas, es variable con el tiempo. La corriente en un condensador es variable con el tiempo y es equivalente al valor de capacitancia multiplicado por la variación del voltaje en el condensador con respecto al tiempo. Es decir, la capacitancia viene a ser básicamente también como una constante de proporcionalidad entre la corriente y la variación del diferencial de potencial entre los bornes del condensador. Dicho lo anterior y teniendo en cuenta esto, podríamos hacer modelamiento de circuitos eléctricos RC de la siguiente manera. Supongamos por aquí un circuito eléctrico que tenga por acá un voltaje de entrada, que puede ser, por ejemplo, una batería, sería corriente directa, o de pronto una fuente de energía que tenga alguna forma específica, por ejemplo una forma sinusoidal. Supongamos que acá tengo una resistencia, llamémosla resistencia R, y supongamos que tengo un condensador, y ese condensador llamémoslo C. Bien, entonces lo primero que voy a hacer es, para modelar mi circuito, proponer las polaridades de las diferencias de potencial en cada uno de los elementos de la malla en el circuito. Entonces, supongamos por ejemplo que acá pasa una corriente, o hay una corriente que va a ser variable con el tiempo debido a la existencia del condensador. Pongámosle esta polaridad a la resistencia. Por aquí va a haber una caída de potencial, llamémoslo voltaje en la resistencia, que luego de esa oposición, luego de pasar por esa piscina de la que hablábamos, llega a este condensador, y aquí también hay una polaridad, va a ser la misma corriente, y que aquí va a haber lo que llamamos un voltaje en el condensador, una diferencia de potencial. Bien, y luego se cierra el circuito. Bien, vamos a suponer que por aquí hay un interruptor y que ese interruptor se cierra en el tiempo t igual a 0. Bien, modelemos la situación. ¿Cómo modelaremos la situación? Fácil, teniendo en cuenta las dos leyes de las que acabamos de hablar, más otras leyes que son las famosas leyes de Kirchhoff. Recordemos rápidamente las leyes de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de voltajes en una malla debe ser equivalente a 0. Y la siguiente nos dice que la sumatoria de corrientes que hay en un nodo, ¿cómo sería un nodo? Si por ejemplo aquí hubiese otro elemento conectado, este punto que interconecta varios elementos lo llamaremos un nodo. La sumatoria de corrientes en el nodo tendría que ser igualmente igual a 0. ¿Bien? Entonces, en este caso es muy sencillo, tengo una sola malla y yo puedo proponer mi ley de Kirchhoff, la ley de voltajes. La ley de voltajes de Kirchhoff aplicada para este elemento nos dice lo siguiente. Voy a empezar a leer desde este signo. Menos el voltaje de entrada más el voltaje en la resistencia más
el voltaje en el condensador, es decir, los tres elementos que hay en mi sistema, son iguales a cero. Ley de voltajes de Kirchhoff. Que si yo la despejo, puedo coger y sencillamente pasar este voltaje de entrada del sistema, de restar al otro lado de la igualdad a sumar. Y me queda una ecuación que contiene a los tres voltajes del sistema. Ahora, para el voltaje en la resistencia voy a aplicar mi ley de Ohm. El voltaje en la resistencia nos dice que es proporcional a la corriente que esté circulando. En este caso la estoy escribiendo con I minúscula, dado que es una corriente variable por la existencia del condensador. Más el voltaje en el condensador. Bueno, pasa algo acá en el voltaje en el condensador, y es que yo aquí no lo tengo despejado. Pero eso es una ecuación diferencial muy sencilla. Yo puedo coger y hacer el siguiente despeje. Voy a hacerlo aquí con el color negro. Esta capacitancia podría pasar a dividir a la corriente y me quedaría aquí el diferencial de voltaje en el condensador, que es función del tiempo. Este diferencial en el tiempo lo puedo pasar aquí a multiplicar, y como tengo que calcular el voltaje, no la derivada del voltaje, pues aplico integración en ambos términos, de tal manera que el voltaje en el condensador va a ser igual a 1 sobre la capacitancia por la integral de la corriente en ese condensador, que es la misma corriente que circula por todo el circuito. Eso lo puedo escribir así como una integral indefinida, o lo puedo escribir como la integral de 0 a t. Y todo eso sería igual al voltaje de entrada del sistema. Ahora bien, se genera lo que llamamos una ecuación integral. Pero esa ecuación integral yo la puedo convertir en una ecuación diferencial si cojo esta integral y la desaparezco. Para desaparecerla yo tendría que coger y derivar con respecto al tiempo todo el lado izquierdo de la igualdad y también todo el lado derecho de la integral, perdón, de la igualdad. En la igualdad aquí teníamos el voltaje de entrada, de tal manera que esto se puede escribir así. Esta R es una constante y como multiplica a una función la puedo sacar de la derivada y me queda R por la derivada con respecto al tiempo de la corriente, más, recordemos que la derivada es la suma de las derivadas, más este 1 sobre c también lo puedo sacar de la derivada con respecto al tiempo de la integral con respecto al tiempo sería la función que tengo aquí dentro del integrando, que es la corriente, y eso sería igual a la derivada con respecto al tiempo del voltaje de entrada. De tal manera que si yo tengo esto y lo quiero escribir de pronto de una manera más bonita, yo podría escribir esto como una ecuación diferencial lineal de primer orden en forma canónica si cojo todo esto y lo divido o lo multiplico por 1 sobre r. Entonces 1 sobre r por r daría 1 y por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más 1 sobre r por 1 sobre c, que sería 1 sobre rc por la corriente sin derivar, igual a 1 sobre r, que multiplica a la derivada, corre esto aquí, de mi voltaje de entrada con respecto al tiempo. Y si yo conociera los valores de capacitancia, los valores de resistencia y el valor del voltaje de entrada, pues sería cuestión de resolver esta ecuación diferencial, que es, para términos más prácticos de aprender a resolverla, una ecuación diferencial de primer orden y lineal.
que tiene su forma de solución que estaremos viendo seguramente en algún otro video. Bueno, les agradezco mucho por su atención, les recomiendo siempre la suscripción al canal si estos temas les son de su agrado y les sirven como apoyo académico. Igualmente, un me gusta en el video o un no me gusta en el caso que de pronto no sea de su agrado, y que compartan este video con sus amigos por las redes sociales para que de pronto les puedan colaborar a ellos y generar, como siempre, una bonita comunidad del conocimiento. Muchas gracias a todos. Chao, gente.